de la hipertensión arterial, farmacológico y no farmacológico. Ya dentro de la etiología de hipertensión arterial, tienen ustedes que el 90% es de etiología desconocida o primaria y el 5-10% va a ser de etiología, como ser pacientes que tienen patología renovascular. 1. Pacientes que tienen glomerulonefritis o que tienen estenosis de la arteria renal. Hiperaldosteronismo primario y secundario. El feocromocitoma. Pacientes, mujeres que toman anticonceptivos. Pacientes con hiperparatiroidismo. Niños que tienen coartación de la aorta y muchas otras más patologías. Pacientes que toman corticoides. Pacientes con insuficiencia renal. Pacientes diabéticos que hacen falla renal y a su vez van a ser hipertensión arterial. Entonces tienen la etiología de hipertensión arterial primaria y secundaria. En el tratamiento que se va a establecer para los pacientes con hipertensión arterial va a ser tratamiento no farmacológico. Primero, dividen en 3 grupos: diuréticos tiazídicos, ahorradores de potasio y los que actúan a nivel del ASA. ¿Cuáles son los efectos de los diuréticos? Van a disminuir el volumen plasmático, disminuyen la resistencia periférica, en la retención de sodio. Cuando son pacientes en los cuales van a tomar medicamentos simpático-plégicos y vasodilatadores, ustedes siempre tienen que acompañar con un diurético. Dentro de las tiazidas, el que tenemos en nuestro medio es la hidroclorotiazida, que ustedes pueden dar de 25 miligramos a 100 miligramos cada día. Cuando administren, tendrán que saber cuáles son los efectos colaterales, contraindicaciones. Así es que los diuréticos tiazídicos, ¿qué es lo que van a producir? Alcalosis metabólica. Como son diuréticos, van a eliminar ¿qué? El calcio. Va a haber hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglicemia, hiperlipoproteinemia y van a tener el paciente astenia, fatiga, calambres, impotencia y puede desarrollar alergias. ¿Cuándo no van a dar ustedes los tiazidas? ¿Cuándo no van a dar? Cuando el paciente tenga alergia, obviamente a cualquier medicamento ustedes no van a dar si va a presentar alergia. 2, contraindicación en la cirrosis hepática. 3, en insuficiencia renal, cuando el clearance de creatinina es menos del 30%. Y pacientes que toman digitálicos en insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los análogos de las tiazidas? Tienen la clortalidona, metolazona y la indapamina. ¿Cuál es el otro diurético que conocen ustedes? La diuréticos de ASA, y tienen ahí la furosemida y la torsemida. Son los más usados en nuestro medio. ¿Cuándo van a administrar o cuándo van a indicar ustedes diuréticos de ASA? Pacientes que tienen crisis y emergencia hipertensiva. 1. Pacientes que tienen hipertensión y estado comatoso. 2. Pacientes que tienen renal y el clearance de aclaramiento de clearance, cuando es menos del 30%, ustedes pueden utilizar diuréticos de ASA y no así los diuréticos tiazídicos.
Ahora, los diuréticos de asa, asociados a drogas que producen grandes retención de sodio, y si se tiene sodio, ¿qué va a hacer? Acúmulo de agua y el paciente va a presentar edema. Entonces, siempre tendrán que combinar el tratamiento y van a ver que les va a ir muy bien. ¿Cuáles son los efectos colaterales de los pacientes con diuréticos de asa? Igual que los tiazídicos, va a haber alcalosis metabólica, va a haber disminución del magnesio, hipomagnesemia. Si ustedes dan el diurético y no saben controlar, que le dan 2, 3, van a condicionar ¿qué? Deshidratación. A nivel del octavo par va a condicionar disminución, hipoacusia y ototoxicidad. Todos los medicamentos pueden presentar alergia en algunos pacientes y hipocalemia, disminución del potasio. Dentro del grupo de los diuréticos, el último que tenemos son los ahorradores de potasio y el que hay acá es la espironolactona. Ya, 25 miligramos 1 a 4 veces al día, pueden llegar a 100 miligramos por día. Y tienen el otro medicamento que es la milorida y el triamtereno. La indapamida y la milorida, además de ser diuréticos, son vasodilatadores. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los diuréticos ahorradores de potasio? Que van a presentar acidosis, hipercloremia, hiperpotasemia y en los hombres va a presentar ginecomastia. Ahora bien, el triamtereno, cuando asocian ustedes a cualquier AINE, como en el ejemplo la indometacina, puede condicionar a insuficiencia renal aguda en forma irreversible. Entonces vean la importancia que tienen que saber ustedes farmacología, los efectos colaterales, contraindicaciones, para poder dar el medicamento ideal al paciente. Dentro de la clasificación de los simpaticopléjicos centrales tenemos bloqueantes ganglionares, postganglionares, bloqueantes alfa 1, beta y alfa y beta. ¿Cuáles son los simpaticopléjicos centrales? Tienen la metildopa, ¿ya? Y la reserpina, que nosotros casi no utilizamos. Sí, utilizan en el primer trimestre del embarazo cuando el paciente tiene preeclampsia, la alfa-metildopa, ¿ya? Pero tiene efectos colaterales que hoy en día nosotros no utilizamos como medicamento vasodilatador. Les voy a hacer una pregunta a ustedes en relación a la respuesta que hizo tu compañero. ¿Cuál va a ser el objetivo de los medicamentos acá, en lo que vamos a ver tratamiento antihipertensivo? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Para qué le dan vasodilatadores? ¿Para qué le dan IECAS, ARA? ¿Para qué le dan? IECAS y ARA puede ser, como son vasodilatadores mixtos, pueden mejorar la poscarga, doctor. Ya, pero en la hipertensión arterial, ¿para qué? Para la resistencia vasoperiférica, en la frecuencia cardíaca, contracción cardíaca. Entonces, tienen clara la idea. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial? El objetivo es disminuir la... Y yo por eso les digo, no les enseño memoria, sino que si estamos hablando que la hipertensión arterial, que es el gasto cardíaco por aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Y qué quiere decir esto? Que el paciente va a estar con y si está con vasoconstricción, ¿qué medicamentos van a darle? Vasodilatadores. Y los antihipertensivos son vasodilatadores. Entonces, ¿qué es lo que persiguen ustedes?
disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Está claro? ¿Les queda duda o no? La alfa-metildopa, obviamente no utilizamos nosotros en hipertensión. Después tiene clonidina, guanfasia, guanabén y la tiamidina. Tampoco tenemos estos medicamentos, así que pues voy a pasar, pero es para que conozcan. ¿Cuáles son los medicamentos simpático-plégicos de acción periférica? Tienen ustedes la zeserpina, guanadrel y guanetidina. No utilizamos tampoco estos medicamentos por los efectos colaterales que pueden condicionar e intentos de suicidio. No utilizamos estos, entonces vamos a pasar de lejos. Muy bien. Tenemos los bloqueantes alfa, ¿ya? Entonces tienen acá la doxazosina, la prazosina, terazosina, el pinacidil y la cromacalina y la prazosina. ¿Cómo actúan los bloqueadores alfa-1? Produce alfa-1 y las venas. Al producir bloqueo alfa-1 va a producir ¿qué? Dilatación arterial y venosa. Entonces son vasodilatadores arteriales mixtos, igual que el IECA y el ARA. Disminuye la presión de pie supino. ¿Cuál es el efecto colateral? Produce taquicardia refleja, palpitaciones y angina. Ahora vayan viendo que los bloqueantes alfa-1, terazosina, más que van a producir retención de sodio y al retención que van a retener agua. Entonces, tendrá que ir acompañada de un diurético. Cuando vean que el paciente está tratando con este tipo de medicamentos que son los bloqueantes alfa-1, tiene que ir siempre combinado ¿de qué? De un diurético. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el efecto colateral? Produce síncope en la primera dosis y lasitud y conlleva a los que toman estos medicamentos alfa-1 eyaculación retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Es una disfunción del esfínter interno de la vejiga y hace que la eyaculación ingrese a la vejiga. Y no se elimine por la uretra, ¿verdad? Claro, directamente va a vaciarse todo el semen en la vejiga. Y esto tienen que explicar ustedes en los pacientes que tienen hiperplasia prostática, en los cuales toman un medicamento, ¿ya? Entonces tendrán que decirle, estos son los efectos colaterales que vaya a presentar todos los bloqueantes alfa-1. ¿Conocen ustedes algún medicamento? La tamsulosina, que utilizan los urólogos en pacientes que tienen hiperplasia prostática, el tamsulón o tamsulosina, que son bloqueantes alfa-1. Tenemos los bloqueadores adrenérgicos, beta-1, beta-2, beta-1, agonistas parciales y tienen alfa y beta. ¿Cuáles son los bloqueantes beta-1, beta-2? El que ustedes es el propanolol. ¿Cuáles son los beta-1? Atenolol, metoprolol, que hay en el comercio. Agonistas parciales, no tenemos ninguno de estos. El celiprolol. Y los alfa y beta tienen ustedes el carvedilolol. Y hay otros medicamentos como es el vibolol. ¿Cuál es el mecanismo
de acción de los beta bloqueantes disminuyen el débito cardíaco, disminuye la renina, tiene una acción simpático-pégica central, no producen hipotensión ortostática, aumentan los triglicéridos, disminuye el colesterol, que es el HDL. ¿Y cuál es el efecto? Insomnio, lasitud, depresión y síndrome de supresión. ¿A qué tipo de pacientes ustedes no van a administrar los beta bloqueantes? Cuando tienen bradicardia, cuando tienen bloqueo AB de primero, segundo, bloqueo AB completo, pacientes que tienen asma porque va a producir broncoconstricción y diabetes. Las contraindicaciones de los beta bloqueantes es no darás en paciente que tiene crisis asmática, pacientes con EPOC, pacientes con vasculopatía, pacientes que tienen enfermedad de no, pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen bloqueo AB cardíaco y pacientes que tienen bradicardia sintomática, pues obviamente no darán los beta bloqueantes. Tienen la otra gama de vasodilatadores, los vasodilatadores directos. Tienen acá la hidralazina, minoxidilo, diazóxido y nitroprusiato de sodio. La hidralazina, que es un vasodilatador arterial enérgico. El metabolismo es por acetilación y la biodisponibilidad es variable. Tiene un efecto limitado por descarga simpática y retención de sodio. Y si tiene descarga simpática, ¿qué va a presentar el paciente? ¿Qué va a presentar? ¿Qué presenta el paciente con descarga simpática? Jóvenes. ¿Qué pasa pues con el nervio simpático cuando estimula a nivel del nodo sinusal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a presentar? Taquicardia. Taquicardia, doctor. Ya, taquicardia. Y va a producirse tensión de sodio. Entonces el paciente va a tener edemas, ¿verdad? Entonces requiere este tipo de medicamentos, la hidralazina o prazosin, como se llama, de diuréticos, y puedes combinar con beta bloqueantes. ¿Cuál es el efecto colateral? Cefalea, enrojecimiento, sudoración, náuseas, anorexia, taquicardia, palpitaciones, anginas, arritmias y el lupus eritematoso sistémico. Entonces vean todo lo que tienen acá. Tienen el segundo medicamento, que es el vasodilatador arterial, que se utiliza en hipertensiones severas, que produce retención de sodio y agua. Requiere, obviamente, igual que la hidralazina, requiere uso simultáneo de antidiuréticos. Va a aumentar la retención de sodio y agua y va a condicionar hipertensión de 10 a 100 miligramos 2 veces al día. Tienen el diazóxido. ¿Qué es el diazóxido? Es un tiazida sin efecto diurético. ¿Cuál es la acción farmacológica? Va a abrir los canales de potasio en el músculo liso. Es un vasodilatador arterial no venoso, igual que el minoxidilo, vasodilatador arterial. El efecto es muy rápido, los minutos y dura 12 a 24. Normalmente el diazóxido se va a unir a una proteína en el 90% y se lo dan a la administración en bolos. Presentar el paciente, administras el diazóxido, hipotensión, taquicardia, angina, arritmias, similar al minoxidilo. Va a presentar hiperglicemias, retención de sodio y agua. ¿Con qué tiene que estar combinado el diazóxido? Igual que el anterior, con diuréticos. Y la dosis son 5 y pues vas a repetir a los 5 minutos. Y por último, tener dentro de los vasodilatadores el
que utilizamos el nitroprusiato, que es potente vasodilatador arterial y venoso. El efecto es tan rápido, pues, que ya va a hacer que el paciente a los 5 minutos la presión. Obviamente estos medicamentos son utilizados en terapia y en infusión de bomba continua, ¿ya? Y son sensibles a la luz. Ahora bien, el nitroprusiato en dosis excesiva, ¿qué les va a condicionar si es vasodilatador arterial y venoso? Hipotensión, intoxicación y acidosis metabólica. No deben dar el nitroprusiato de sodio en pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque van a producir tiosinato y produce intoxicación. El efecto colateral va a ser hasta la dosis va a ir de 0,5 a 10 microgramos kilogramo peso minuto. En otro grupo de medicamentos, que son los bloqueantes de los canales de calcio. Tienen 4 grupos. 1, las fenilalquinamidas. Y tienen ahí ustedes el... Tienes las epinas, el diltiazem. Tienen medicamentos, las dihidropiridinas. Todo lo que conoce usted, amlofelodipino, isadipino, nifedipino, nicardipino, nimodipino, nitrendipino y demás, todos los dipinos. En el grupo 3 tienen la flunarizina y la sinaricina, y en el grupo 4 tienen la lidoflasina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los vasodilatadores, bloqueantes de los canales de calcio? ¿Qué va a condicionar? Bloquea los canales de calcio tipo L activados e inactivados. Vasodilatación arterial directo, pero no venoso. ¿Qué condicionan? Disminuyen la resistencia. Es inotrópico. ¿En qué tipo de pacientes ustedes no van a dar de medicamento? ¿Qué? ¿Cuándo no van los bloqueantes de los canales de calcio? Cuando el paciente tiene ¿qué? Insuficiencia cardíaca. No van a darle cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene efecto inotrópico negativo. ¿Ya? Disminución de fuerza contráctil del corazón. Y cuando la digoxina, ¿qué hace? El efecto contrario. Es inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Aumento la fuerza contráctil. Entonces, ustedes los contraindicados de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Cuidado en los pacientes que tienen bradicardia, ¿no? Entonces, va a disminuir la frecuencia cardíaca y la conducción AV. ¿Qué es el otro efecto que va a tener el paciente? Va a retener sodio y va a retener agua. ¿Con qué tiene que estar combinado los calcios antagonistas? Tendrán que estar combinados con diuréticos, ya sea tiazídicos o diuréticos de asa. Tenemos otro tipo de medicamentos, son los IECA. ¿Y cuáles conocen ustedes? Todos los priles. Benacepril, captopril, enalapril, bosinopril, lisinopril, quinapril, samipril y pril. Todos los priles. Disminuyen la angiotensina y van a producir ¿qué? Vasodilatación arterial. Disminuyen la aldosterona, disminuyen la volemia, va a condicionar aumento de las bradiquininas, aumento de las bradiquininas o bradicininas,
va a condicionar que el paciente tenga como efecto colateral la tos, como si fuera tos de coqueluche. Entonces, cuando el paciente tiene tos, entonces van a tener que cambiar por los ARA, o puede llegar a presentar edema. O sea, ¿dónde estamos? Ahora, no van a dar medicamento cuando es insuficiencia aguda. Efectos colaterales: tos, sibilancia, edema, angioneurótico, va a presentar disgeusia, proteinuria, citopenia, hipotensión, anuria e insuficiencia en el feto. Cuando existe en las mujeres embarazadas preeclampsia, y que los hará porque van a producir insuficiencia renal en el feto, en administrar este tipo de medicamentos. Y por último, tienen ustedes los antagonistas que tienen irbesartán, son antagonistas específicos de los receptores AT1, y al no prolongar la vida, bradiquininas o bradicininas, no va a haber efecto colateral que es de la tos, como lo presentan los IECA. De ahí es de que cuando vienen las visitadoras médicas dicen, cuando están haciendo la propaganda de los IECA, les dicen, este medicamento no va a las bradiquininas. No es de que no produce uno de los mejores medicamentos. Y si el paciente tiene tos, van a tener que cambiar a los antagonistas de la ARA, ¿ya? Vean acá en la gráfica, de acuerdo a la patología. Entonces, la diabetes mellitus, mejor medicamento, que sean los calcio antagonistas y los IECA. Si tienen dislipidemia, van a ser, ¿cuál es el mejor medicamento? Entonces van a ser alfa-1 adrenérgicos. Si tiene diurético, si tiene cardiopatía coronaria, infartos, pueden ser antagonistas, los IECA y los beta bloqueantes. Cardíaca, ¿cuáles son? Los IECA y diuréticos. Enfermedad vascular cerebral, los calcio antagonistas o los IECA. Los pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, ¿qué le van a dar? Los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Y los pacientes que tienen EPOC y asma, pueden darle ustedes sí y no. Los IECA. No por acción de bradiquininas, y puede condicionarle de acción como si el paciente tuviera asma. Entonces, por eso colocamos acá sí y no. Entonces, cuando tiene EPOC y asma, pueden darle ustedes ¿qué? Diuréticos. Entonces, la indicación. ¿Por qué fracasa el tratamiento que toman los antihipertensivos? Uno, cuando fracasa el tratamiento, o sea, no hay control de la hipertensión arterial, cuando el tratamiento es insuficiente. El alto porcentaje, 43%. Dos, cuando hay intolerancia a los fármacos, 14%. Causa secundaria, 11%. Falta de adaptación al tratamiento, 10%. Causas psiquiátricas, 8%. Interacción farmacológica, juntamente con hipertensión de la consulta de la bata blanca, va a ser 100%
y el alcoholismo el 2%. Entonces, ¿por qué el paciente no va a poder dar la hipertensión? Por todo lo que les estoy comentando. Ya que vean otro tratamiento inicial de la hipertensión, teniendo en cuenta la edad, la raza y la presencia de otros procesos patológicos coexistentes. Vean acá cuál es la alternativa de los medicamentos. Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿Por qué le das entonces a ti? A ver, si no tienes... Ahora me toca preguntar. ¿Qué les das los IECA y los ARA en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? ¿Por qué le das IECA ARA en los pacientes que tienen insuficiencia valvular, mitral, aórtica, pulmonar, lo que ustedes gusten? ¿Por qué? ¿Por qué le dan? ¿Tienen algo dicho que no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Pueden bajar el volumen de poscarga, doctor? No, ¿por qué? La pregunta es, ¿tiene insuficiencia cardíaca? ¿Por qué le das IECA y dilatador? No tiene hipertensión 130, 80. No es la pregunta. Doctor, ¿Por qué? para mejorarle. Por un lado, y más. Necesito Disminuir la poscarga, doctor. farmacológico. Va a cargar y va a... Y entonces va a estar pues mejor. ¿Qué es la recarga? Ya insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la... Entonces vamos a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué medicamento la recarga? Hace 10 días les ha dado el doctor a Raúl Arnés. ¿Qué vasodilatadores venosos conocen? Venosos, no les estoy diciendo mixtos. ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? Si les tomo examen, se aplazan todos entonces. Nitratos, doctor. ¿Qué nitrato conoces? El dinitrato de isosorbide, por ejemplo. Ya, y nitrato de isosorbide. ¿Cuál más? ¿Qué otro vasodilatador venoso? ¿Cuál conoces? ¿Cuál más conoces? ¿Qué otro medicamento?
porque van a utilizar ustedes. Nitroglicerina, doctor. ¿Qué? Nitroglicerina. Y le vas a dar, a ver. ¿Le vas a dar nitroglicerina al paciente? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No, doctor, pero es otro vasodilatador venoso. Tienen que estar seguros ustedes de lo que hablan. Mira, a tu compañero me dice, ¿no ve? Nitratos, nitrato de isosorbide, nitritos, nitroglicerina. Y le hago dudar y le digo que cómo le va a dar, y pues resultado de que pues como tiene duda, entonces no le va a dar. Entonces para mejorar la precarga tienes nitratos y nitritos, nitritos, nitroglicerina, estaba muy bien, pero tienen que estar seguros del medicamento que van a dar ustedes. Y si les pregunto y les hago dudar, quiere decir que no tienen el concepto claro. Porque ahí podría decirme, doctor, sí, porque es nitrito. ¿Y cuáles son los nitritos? La nitroglicerina. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? No. No me han dicho qué es la precarga ni la poscarga. Para mañana se os voy a preguntar. El día de mañana es miércoles, ¿no? Entonces vamos a ver comunicación interauricular e interventricular. El día jueves, persistencia del conducto arterioso y tetralogía de Fallot. Y el viernes van a ver enfermedad de Epstein y coartación de la aorta. Y el día lunes ya van a estar con el doctor Jaime Arandia. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? ¿Dónde estás, Rodrigo Villazón? Aquí, doctor. Ahí estás. ¿Qué es la poscarga, Rodrigo? Espero que me respondas. La poscarga es la fuerza con la que se tiene que contraer el ventrículo. Y vas bien. ¿Y qué más? La poscarga es, o sea, ustedes van a dar, no hemos comentado, vasodilatadores arteriales mixtos, ¿no ve? Que van a mejorar la precarga y la poscarga en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La poscarga es lo que comentas, ¿no? Entonces es la expulsión de sangre del ventrículo hacia la aorta, o sea, la impedancia, el vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué quiere decir? Como son vasodilatadores arteriales, va a producir dilatación de la aorta y el vaciamiento de la sangre del ventrículo a la aorta, no va a haber obstáculo alguno. ¿Ya? Y entonces mejora la poscarga. ¿Ya? Está muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o ya no? Doctor, Dime. usted dijo que en el tratamiento no farmacológico, la reducción del peso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos milímetros de mercurio tiene que, o sea, disminuyen por qué cantidad de peso? Vamos a suponer que un paciente tiene hipertensión arterial y es obeso. Y si es obeso, ¿qué va a tener? SAOS, ¿no ves? Síndrome obstructivo del sueño, ¿no? Y va a conducir hipertensión arterial. Cuando nosotros vemos a los pacientes, Rodrigo, les comentamos que al bajar 10 kilos, va a bajar 10 milímetros de mercurio. Si baja 20 kilos, va a bajar 20 milímetros de mercurio. Por decir un ejemplo, si el paciente llega con 150, 90 y tiene 100 kilos y mide
60, son 40 kilos que tuviese que bajar. Entonces, si va a bajar 20 kilos, los 150 de sistólica va a bajar a 130 y el de 90 va a bajar a 70. Entonces, puede ser ya que el paciente con solo bajar de peso, puede ser que el requerimiento de los vasodilatadores ya no sea, por decir un ejemplo, que estaba tomando 50 de losartán cada 12 horas, con diurético tiazídico 50. Al bajar de peso, entonces disminuirás la dosis, ¿verdad? Entonces, tomarás solamente una sola tableta. ¿Ya? Entonces, por cada 10 kilos son 10 milímetros de mercurio. Vale decir, por cada kilo es 1 milímetro de mercurio que va a bajar. ¿Ya? ¿Alguna Está otra bien, doctor. Rodrigo? ¿Qué más? Muy bien, entonces el día de mañana vamos a ver comunicación interauricular e interventricular. Lo que les he comentado desde el primer día de clases, estudien el tema, pregunten y van a resolver sus dudas, pero los de acá aparentemente ni leen ni estudian el tema que les voy a dar. Y les aviso que les voy a dar todavía, para que preparen. Pero parece que pues les entra por un oído y les sale por el otro oído. A ver si para el día de mañana leen CIA, CIB. ¿Y qué es eso? Capaz de que me digan qué es CIA, CIB. Comunicación interatrial y comunicación interventricular. ¿Ya? Lo interesante de estas charlas es que les pregunte y ustedes me pregunten que sea una charla amena. Pero aparentemente, pues, lo único que quieren es que les dé la charla y punto. Para mí fuera más fácil darles los temas ya, el CD y punto, ya estudien pues. Lo que se trata es de que ustedes lean y pregunten. Eso es lo más importante, porque pues el de acá pueden conseguir en cualquier otro libro. Los veo entonces mañana, ¿ya? Que tengan buenas noches y pues hasta mañana.